En primer lugar, quería agradecer a la Real Academia de Medicina la oportunidad que nos ofrece por estar aquí esta tarde, hablando de un tema que además yo creo que va a suscitar bastante interés. Muchas gracias, doctores, es un honor para mí participar en la sesión de hoy en su compañía y, lo más importante, gracias a los asistentes, que seguramente les habremos quitado un ratito importante de la tarde para que vengan aquí a escucharnos. Yo les voy a llevar a hacer un pequeño viaje de 15 minutos que tenemos contemplado que durará esta presentación, acerca de cosas que están muy al alcance de todos nosotros, bien porque lo tengan en sus hogares, bien porque sea algo que están consumiendo habitualmente, incluso en establecimientos de hostelería, pues en una cafetería. Vamos a hablar de cosas que han estado viendo durante mucho tiempo, pero que quizá nadie se ha permitido el tiempo suficiente para explicarles qué significa y que, sin embargo, pueden aportar un importante valor a la hora de decidir el momento de consumo, cuál es el agua que mejor podría adaptarse a sus necesidades. Mi presentación tiene un índice clasificado de la siguiente manera. Primero vamos a ver tipos de aguas envasadas, muy en sintonía con lo que nos acaba de explicar la doctora San Martín. Veremos también, dentro de las aguas minerales naturales y de manantial, las diferencias tan importantes que existen entre estos dos tipos de aguas. Ya les digo que son cosas que seguramente ustedes hayan visto muchas veces. Después profundizaremos mucho más detenidamente en las aguas minerales naturales, porque es el agua que habitualmente van a encontrar envasada en el consumo habitual, y posteriormente entraremos a detallar los aspectos más importantes de un etiquetado con el único objetivo de que sepan identificar los aspectos más importantes. Mi ponencia persigue dos objetivos. El primero, que identifiquen que efectivamente el sector de las aguas seguramente sea uno de los más regulados dentro de la industria de la alimentación, como antes nos ha expresado la doctora San Martín. Y, en segundo lugar, que la etiqueta nos ofrece una información de valor muy importante a la hora del momento de la elección en la compra. Seguramente esta foto les llame la atención porque consiste única y exclusivamente en salir a los lineales y fotografiar diferentes etiquetas de alimentos de aguas envasadas que tenemos en el mercado. La única excepción sería la que se corresponde con la que está ubicada en la esquina superior derecha, que es un agua que se prepara en situaciones en las que se ha roto el suministro habitual de agua a través del agua de grifo, de la distribución, por una situación de catástrofe natural, como pueda ser, pues, por ejemplo, un terremoto. Esa será la única situación en la que nosotros es muy probable que no nos hayamos encontrado nunca con ese tipo de agua. Pero las otras tres sí son normalmente etiquetas que nos podamos encontrar en el mercado. Mayoritariamente el tipo de agua mineral natural que está ubicado en la esquina inferior izquierda. Bien, ahora, todas estas fotografías que yo les acabo de colocar en el slide anterior tienen una denominación muy concreta, son aguas embotelladas, pero están dentro de categoría agua mineral natural, o puede ser agua de manantial, o bien aguas preparadas o aguas de consumo público envasadas. Y la diferencia que nos podemos encontrar entre estos cuatro tipos de aguas se deben fundamentalmente a tres parámetros. Uno, el tratamiento que llevan a cabo estas aguas, que se les aplica a estas aguas antes de ser envasadas y hacerlas aptas para el consumo humano. El segundo punto es el origen, es decir, a partir de qué tipo de yacimiento o de pozo se extraen para poder ser posteriormente consumidas. Y el tercer punto, más importante, es la composición. Bien, todas estas diferencias que nos podemos encontrar con respecto al tipo de agua van a estar muy bien contempladas, como vuelvo a reincidir otra vez, nos ha comentado la doctora San Martín, en el Real Decreto 1799/2010, que solo contemplaría a las aguas preparadas envasadas, y al 1798, que contemplaría a las aguas minerales naturales y de manantial.
¿Cuáles son las diferencias en un cuadro muy sencillo? La primera de ellas, el agua potable preparado o el agua de consumo público, que son las que estaban en la parte superior, las etiquetas que estaban en la parte superior del primer slide, se corresponden con aguas que pueden proceder de cualquier punto. No tiene por qué ser necesariamente un yacimiento subterráneo, como sí es el caso al que es necesario para poder embotellar agua mineral natural o agua de manantial. El tratamiento que se le puede aplicar al agua potable preparada o al de consumo público puede ser tanto de tipo físico como de tipo químico. Por ejemplo, se podría utilizar un sistema de filtración y también se puede utilizar, y de hecho se debe, utilizar un tratamiento de cloración para poder potabilizarla y hacerla apta para el consumo. Sin embargo, las aguas minerales naturales y las aguas de manantial solo pueden llevar tratamientos físicos de filtración, es decir, no se les puede añadir nada, excepto unas excepciones muy puntuales que ha especificado también antes la doctora San Martín. Pero, por ejemplo, cloro para poder potabilizarlas no está permitido. Y además de eso, hay otro valor muy importante, que es la composición química, como les destacaba antes, porque en las aguas potables preparadas y de consumo público esta composición química es indeterminada, de hecho no es relevante porque estas aguas no se consumen por su composición. En el agua mineral natural esta composición química siempre es constante, mantiene su composición natural y fluctúa en unos márgenes muy pequeños, con lo cual sabemos que siempre estamos tomando el mismo tipo de agua. Y sin embargo, en el agua de manantial esta composición es variable y va a depender mucho de en qué época del año estemos haciendo la captura de este agua desde el punto del que afloran, o va a depender de si estamos experimentando un año de sequía o realmente sí que ha habido lluvias para poder alimentar este yacimiento. Pero esta es la característica más importante que yo quiero destacarles aquí. El agua mineral natural siempre tiene una composición constante, el agua de manantial sí es fluctuante. Bien, como nos comentaba la doctora San Martín, nuestro Real Decreto de referencia para las aguas minerales naturales y de manantial es el 1798/2010, que tiene unas especificaciones muy estrictas. Evidentemente define el ámbito de aplicación, como todas las normativas, pero también define muy bien lo que es un agua mineral natural y un agua de manantial, según les he contado antes. Pero además de eso, también define cuáles son los requisitos que tienen que cumplir las instalaciones de las plantas embotelladoras, cómo tienen que ser las tuberías por las que va a circular el agua desde el punto de captación y cómo tiene que ser trasladado este agua desde ese punto de captación hasta la planta envasadora, porque pueden transcurrir unos cuantos kilómetros. Normalmente las plantas envasadoras se encuentran siempre en zonas de fácil acceso para poder facilitar el transporte logístico, y los yacimientos subterráneos normalmente se suelen encontrar ubicados en las cumbres de las montañas, ¿vale? En zonas muy altas a las que el acceso es bastante más difícil. Además de eso, los yacimientos tienen que estar siempre preservados de influencias externas. Digamos que son espacios protegidos para que el alimento, que es el agua que se encuentra dentro y que posteriormente se va a envasar, esté lo más intacto posible. Ese es el objetivo de un agua mineral natural, conservar su propia pureza natural. Además, también nos dice qué tipo de envases tenemos que utilizar para poder envasar estas aguas minerales naturales y ponerlas a su disposición como consumidores. Nos dice qué manipulaciones podemos hacer y cuáles están categóricamente prohibidas. Y también nos hace advertencias acerca de la información que debe figurar en las etiquetas de las botellas y qué tipo de publicidad podemos realizar a partir de ella en función de sus características intrínsecas. Es decir, no existe posibilidad de movernos porque el agua es un alimento muy regulado. En concreto, y en la parte de etiquetado y publicidad, además de aplicarle su propio Real Decreto, que es la normativa específica, además de eso, está sometido también a disposiciones de tipo horizontal, es decir, reglamentación que afecta a todos los alimentos en general y, por lo tanto, también a las aguas minerales naturales. Y es el Reglamento 1169/2011, que a lo mejor les suena de oídas porque
acaba de entrar en vigor el pasado 14 de diciembre y todos los alimentos se han tenido que someter a sus disposiciones. Un Real Decreto del año 91 por el que se regulan las menciones o marcas que permiten identificar el lote al que pertenece un producto y, por supuesto, la Ley General de Publicidad como para todos los alimentos. Como les comentaba, por lo tanto, y a modo de resumen, con respecto a lo que hemos visto hasta ahora, la diferencia entre un agua mineral natural y un agua de manantial es que uno mantiene la composición constante y el otro no. Pero las dos son aguas microbiológicamente sanas, las dos proceden de yacimientos subterráneos y las dos mantienen su característica de pureza original. Es decir, el producto que ustedes están ingiriendo dentro de la botella, que está contenido dentro de la botella y que utilizan para hidratarse, al final es un alimento que procede así de manera natural. Y esto es lo más bonito que se le puede poner al contenido de un alimento que está dentro de una botella. ¿Vale? Estamos utilizando un recurso natural, pero está sin manipular. Solo se le ha filtrado para quitarle las partes más gruesas y que al final no pueden ser envasadas. Bien, hablemos de la parte más del tipo de agua mayoritaria en el mercado, que es el agua mineral natural. La clasificación de las aguas minerales naturales se desarrolla en función de la cantidad de sólidos disueltos que tiene el agua de manera natural. Es lo que se denomina en legislación el residuo seco, que es ni más ni menos que la cantidad de elementos sólidos que queda en el agua al evaporarla a 180 grados. Y esto es una prueba bastante habitual para medir la composición química de un agua. Hay 4 clasificaciones que van dependiendo del baremo de residuo seco que tiene cada una de ellas. Empezamos por la más baja, es la mineralización muy débil, cuyo residuo seco es inferior a 50 miligramos por litro. El siguiente escalón se correspondería a las aguas de mineralización débil, cuyo valor de residuo seco oscila entre 50 y 500 miligramos por litro. Mineralización media de 500 a 1500, mineralización fuerte más de 1500. Les daré una pista. La mayor parte de las aguas minerales naturales del mercado se encuentran en el grupo de la mineralización débil, es decir, entre 50 y 500. Y es una situación casi excepcional encontrar aguas de mineralización muy débil, que son hasta 50 miligramos por litro. Hay muy pocas. ¿De qué dependerá la cantidad de residuo seco que yo pueda llegar a detectar en un agua? Va a depender de la ubicación del yacimiento, el sitio donde esté ubicado y de la composición que tenga el terreno y del recorrido que haga el agua fluvial o de la nieve, del deshielo, que va a realizar desde que se está formando